Perfecto, buenos días. Bien, recordemos que en clase anterior, en la clase sincrónica anterior, hicimos un repaso de cada uno de los elementos que debía contener el delito. Estos elementos formales para que las acciones puedan ser consideradas o los hechos puedan ser considerados delito. ¿Sí? Luego de esta clase, pues yo abrí un foro de tal forma en que todos y cada uno de ustedes pudiese participar y aportar, y sobre todo los que no estuvimos presentes en la clase sincrónica. La idea de hoy es, como les decía en un principio, revisar cada uno de los elementos que están presentes en nuestra legislación venezolana y legislación ecuatoriana. Entonces, podía empezar diciéndoles que en Venezuela, al menos en Venezuela, existe una legislación especializada en lo que tiene que ver con materias de delitos informáticos o de esta cibercriminología. Entonces, solamente a manera de ilustración, para hacer un contraste en algunos minutos con lo que es la legislación ecuatoriana, que la podemos conseguir directamente en el COI. Entonces, en Venezuela tenemos la Ley Especial contra Delitos Informáticos. Esto es una forma de tratar un tratamiento jurídico especial y directo a todos estos delitos que más por doctrina que por necesidad, pues podríamos llamar delitos informáticos. Uno de los elementos que pudiera decirse que llegan a ser limitantes para este tipo de legislación es el hecho de lo avanzado y lo rápido que van cambiando las nuevas tecnologías. Y a la medida que van avanzando las tecnologías, pues van apareciendo nuevas formas delictivas. Una de las, de las características o uno de los enfoques que yo quería hacer ver con cada una de las personas que participaron en el foro es entender que los delitos informáticos como tal o las nuevas tecnologías como tal no son generadoras de delitos informáticos. Al menos eso es una forma de verlo y gran parte de la doctrina pues apoya esta manera o este pensar. ¿Por qué? Los delitos informáticos o las nuevas tecnologías pudieran ser tomadas en cuenta como una herramienta. ¿Sí? Le ponía un ejemplo a uno de sus compañeros cuando hablaba de que los delitos informáticos o las nuevas tecnologías se servían de caldo de cultivo para desarrollar nuevas actividades delictuales. Y resulta que yo les decía, bueno, imaginemos un cuchillo. Un cuchillo de pronto puede ser una herramienta con la que se puedan cometer delitos, pero es una herramienta. Pero si le preguntamos a un carnicero, les decía yo en esa oportunidad, le preguntamos a un carnicero qué piensa de un cuchillo, va a decir, es mi arma de trabajo, es mi herramienta de trabajo. Algo similar pasa con las nuevas tecnologías. Tendemos a satanizarlas, a decir, bueno, es que por allí se cometen muchas más estafas. Y el detalle o el problema, desde el punto de vista criminalístico, no está en las nuevas tecnologías. Está en la ignorancia que podamos tener al momento de acceder a su uso. Hay delitos que pudiésemos clasificar como delitos informáticos o ciberdelincuencia, como la sustracción de recursos de un banco en transferencias, estafas a través de medios telefónicos. Pero ¿qué pasa? Bienvenidos a los que se van incorporando. ¿Qué pasa? La estafa ha existido incluso antes de la divulgación popular de la Internet. Los delitos de estafa siempre han estado. Que se reciben correos electrónicos de estos que llaman phishing para robar los datos y luego acceder a información neurálgica de los usuarios o acceder a cuentas bancarias y poder tener beneficios económicos, este delincuente, o incluso beneficios que no rondan la economía. Resulta que en el mundo físico, alejado de las nuevas tecnologías, pues teníamos la presencia de billetes falsos, teníamos la presencia de cheques forzados, por ejemplo, de letras de cambio trucadas, de tal forma de inducir al engaño y a la estafa de la persona. Entonces, ¿qué es lo importante
Primero, desde mi punto de vista, respeto el que tenga otra persona, es entender que las nuevas tecnologías son una herramienta y que esta herramienta, que es las nuevas tecnologías, puede servir, bien sea para utilizarla para hechos delictivos o para utilizarla para prevenir el delito. La mayoría de las veces de las estafas simples en Internet necesitan del permiso del usuario y de que el usuario le suministre los datos al delincuente. Hablamos específicamente del delito que llaman phishing, que es cuando se envía un correo electrónico, se solicita a la persona. Hay uno muy famoso que le llegó a mucha gente, de hecho formó parte de la cultura pop, porque lo vimos en muchos programas, incluso series animadas como Los Simpsons hicieron referencia a este tipo de delito, y era el de un príncipe de un país africano que enviaba un correo electrónico y con un escaso manejo del idioma inglés o del idioma español cuando se adaptó a Latinoamérica, solicitaba a la persona que recibía el correo que por favor le hiciera un depósito por una cierta cantidad de dinero, $500, $600, y que con ese depósito él iba a poder pagar una garantía y una fianza para acceder a una herencia, a un monto muchísimo más grande, 2, 4, 6 millones de dólares, y que con eso él iba a pagar y iba a recibir, y que cuando él recibiera, pues él le iba a devolver a la persona al menos $1 millón. Muchas personas cayeron en esto. ¿Pero por qué cayeron? Por desconocimiento. Y esa es una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta para no satanizar lo que son las nuevas tecnologías. Muchos de nosotros, al momento de consumir o de ser usuarios de las diferentes plataformas electrónicas, ni siquiera leemos el contrato de acuerdos. Y esto es algo que no pasa solo en el mundo virtual, también pasa en la vida real. ¿Cuántos de ustedes al comprar un vehículo o al comprar una moto han leído desde la primera página hasta la última el manual de usuario, que generalmente viene en la guantera o en la cajuela del carro? Muy pocos. Y digo muy pocos siendo muy esperanzador, pero realmente casi nadie lo hace. Casi nadie lee el manual. Muchos de nosotros cuando adquirimos líneas telefónicas no leemos la totalidad del contrato. Incluso los abogados llegamos, firmamos un contrato de acción y nos vamos por allá. Pasa esto con las nuevas tecnologías. Hoy en día, y ya para cerrar esta introducción, está muy de boga, al menos en Venezuela y parte de Latinoamérica, y esto es lo que se mueve en redes sociales, el hecho de las contrataciones, del contrato de qué se va a hacer o qué se va a lograr con los datos que obtengan plataformas como WhatsApp, ¿sí? Y vimos cómo el hecho de decir que WhatsApp iba a manejar nuestros datos, que para muchos dicen que no tiene valor, pero manejar nuestra información, no información tal vez bancaria o información directamente de economía, pero sí de nuestros hábitos de consumo, de qué nos gusta ver, de dónde nos paramos a observar más segundos que otro en algunas publicidades, y de una u otra manera pues poder acceder a nuestras necesidades mentales y hacer la publicidad vendiendo esos datos. Entonces, ¿cuántos de ustedes de pronto están hablando de algún tema, de algo que necesitan o quieren comprar, y cuando ingresan a cualquiera de sus redes sociales, la publicidad, la primera que sale, es relacionada con lo que ustedes estaban hablando? Entonces, les hablaba del caso WhatsApp. WhatsApp se corrió la bola de que venía un cambio en las políticas con lo que es el manejo de datos que tenía esta plataforma. Esto trajo un sinnúmero de aristas, y una de ellas es el hecho que las personas comenzaron a migrar a otras plataformas como Telegram, ¿sí? Y estas plataformas como Telegram porque ofrecían un mejor manejo de sus datos personales. Y simplemente WhatsApp recientemente pues echó hacia atrás y derogó el hecho de cambiar sus políticas el 8 de febrero. Veremos qué pasa en esa fecha. Pero ¿a qué voy? Es al hecho de que las nuevas tecnologías son una herramienta, y en la medida que nosotros sepamos utilizarlas como usuarios, en medida inicial, pero como personas que vamos a castigar, prevenir y luchar
contra los crímenes derivados de la utilización de nuevas tecnologías debemos conocerla, porque el delincuente, si la conoce, busca la grieta y en el momento que consigue la grieta, en ese momento es que va a atacar. Muchachos, vamos a revisar entonces, como les decía, por ejemplo, algunas regulaciones del COIP. No sé si alguno quiere hacer la clase a la inversa, si quiere hacer algún aporte de algún delito que haya buscado, que tenga relación con la utilización de las nuevas tecnologías. De todas maneras, para mejorar la dinámica, les voy a decir, dentro de lo que pude revisar en la legislación ecuatoriana, pues el artículo 174 del Código Orgánico Integral Penal de la República del Ecuador, pues tiene oferta de servicios sexuales, estoy leyendo, oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. Recuerden que los elementos del delito deben estar presentes para poder considerar un hecho delictivo. Entonces ahora vamos a revisar cada una de las tipologías penales que existen en ambos países y que regulan. Si no está regulado desde el punto de vista penal, si no existe una tipificación, por más que nos parezca delito, no podemos tramitarlo como delito. Y por eso muchos de ustedes en la primera clase me decían, bueno, pero es que hay algunos delitos que luego que la persona o el delincuente ha aprendido, pues no es procesado. Entonces la intención como tal es revisar hoy la legislación venezolana y la legislación ecuatoriana. ¿Alguno de ustedes quiere intervenir en cuanto a algún delito específico que hayan conseguido dentro de la legislación o hacemos la dinámica desde otro punto de vista? Los escucho. Se conectaron todos y se salieron. A ver, alguno de ustedes, por favor. Sí, le escuchamos, mi estimado docente. Juan Carlos. Con interferencia nomás, pero sí se le escucha. Perfecto, no. La idea es que vamos a revisar diferentes elementos que pudiésemos considerar que pueden llegar a estar tipificados. Yo tengo aquí la tipificación y si quieren los vamos revisando uno a uno, o me gustaría que alguno de ustedes vaya aportando, pero no me gustan las clases donde hablo yo completo los 55 minutos. Me gusta que estemos interactuando. Entonces, ¿alguno de ustedes que quiera dar un aporte? No sé si tienen el COIF a la mano. ¿Alguno de Doctor, ustedes? muy buenos días. Lo escucho, José. Esperando que se encuentre bien. De igual forma, buenos días a todos los compañeros. Adelante. Usted comentó hace unos momentos sobre el artículo 100, me parece que es... 74. 174. Pero básicamente en el COIP hay una sección especial de delitos contra la seguridad de activos del sistema de información y comunicación. O sea, básicamente los más importantes, creo que considero yo. No estoy diciendo que los otros delitos no sean importantes, pero dentro de lo que es la ciberseguridad, hay una unidad especial que maneja ese sentido. Creo que en lo que se basan más es en lo que es la revelación ilegal de bases de datos. Ese es el 229. En el 229, exactamente. Perfecto. Sí. Y bueno, los siguientes, 230, 231, 232. Perfecto. Y 233. Bien, José, excelente. Voy a disponerme para darle el contexto al resto de los compañeros. 229 del COIPER, revelación ilegal de base de datos, ¿sí? De 1 a 3 años. Esta revelación ilegal de base de datos tiene sus características, debe estar enmarcada dentro de lo que sea el 229. El 230 habla de la interceptación ilegal de datos. Una es cuando yo tengo la posibilidad del manejo de esos datos y yo hago una revelación, bien sea por una contraprestación económica o por obtener algún beneficio o alguna ventaja, revelo de manera ilegal esa base de datos. Volvemos al tema de los datos. El tema de comercio, en comercio electrónico, el tema de los datos es un tema importantísimo porque los datos personales
Generalmente nosotros decimos datos personales, bueno, nombre, número de teléfono y las claves, pero esto es ya ir a la sustancia. Pero cuando nosotros hablamos de datos, hay un elemento importantísimo para estas grandes compañías y para muchas personas que, como les decía, son los hábitos de consumo, las necesidades personales, las interrelaciones personales que yo pudiera tener, para que no de forma directa, pero sí de forma subconsciente, ir influyendo de una u otra manera en esos hábitos de consumo y en las compras que podamos tener. También los datos son importantísimos porque pues nuestra información personal muchas veces está alojada en cada una de estas plataformas. Voy a tocar algo. Fíjense que cuando hablo de WhatsApp, de Telegram o de cualquiera de estos, hablo de plataforma y no hablo de un medio de comunicación. Es muy importante y está en boga en estos momentos, está en la palestra. ¿Por qué se habla de plataforma? Básicamente por la responsabilidad y por el manejo de datos. Desde que salió el teléfono alámbrico, ¿sí? El que está conectado a la casa, el que está conectado a un cable, existía la duda o existía esa problemática desde el punto de vista jurídico si le dábamos un tratamiento como un medio de comunicación, ¿sí? Y efectivamente sirve para comunicarse, tiene los elementos básicos de lo que es la comunicación, los que vimos en primaria, ¿sí? El emisor, el receptor, el mensaje, un código y el canal. El teléfono vendría siendo el canal por donde se transmite ese mensaje. Entonces, ¿por qué no lo tratamos como un medio de comunicación? Y surgió un elemento que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de cibercriminalidad, que es la responsabilidad. Responsabilidad desde el punto civil, de responsabilidad desde el punto administrativo y responsabilidad desde el punto de vista penal. ¿Por qué es importante y por qué la responsabilidad vino a dar un cambio en la forma de denominar estos tipos de comunicación? Pudiera ser, por ejemplo, la compañía de teléfonos responsable de las extorsiones que se realicen por vía telefónica entre sus usuarios. Tal vez hoy podemos afirmar que no existe una responsabilidad directa de la compañía de teléfonos si a través de esa compañía de teléfonos utilizaron su infraestructura para cometer un delito, por ejemplo, de estafa, ¿sí? Entonces, ¿por qué no podía haber responsabilidad? Porque yo solamente estoy prestando el servicio de la comunicación. Y cuando surge ese detalle, entonces dice, bueno, entonces no somos un medio de comunicación, porque ¿cuál es un medio de comunicación? Por ejemplo, un periódico en esa oportunidad. Un periódico tiene una línea editorial, tiene un responsable, la persona lo firma y se publica para su consumo. También hay comunicación, también hay un emisor del mensaje, también hay un receptor del mensaje, también hay un canal del mensaje y hay un código, pero existe la responsabilidad. Si un periodista escribe un hecho para causar alarma o para intentar derrocar las autoridades legítimas de un Estado legalmente constituido, pues va a sufrir una responsabilidad por su acción. El periódico por permitirlo y el periodista que firma eso. Pero vamos ahora a los otros medios. Ya no hablemos de teléfono, hablemos ya de WhatsApp, hablemos de mensajería interna de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram. Entonces, si a través de la mensajería interna de Facebook se cometen delitos de estafa, de utilización de identidades que no son propias, ¿la responsabilidad la tendría Facebook o la responsabilidad viene directamente de las personas que cometen el delito? Y como les digo, ya nosotros podemos decir claramente que la responsabilidad es de las personas que utilizan eso. Y cerrando este comentario, ¿por qué es lo importante de la definición que no es un medio de comunicación, sino es una plataforma? Porque la gran diferencia de esta plataforma con los medios de comunicación es la responsabilidad. Como les decía, responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, la que caiga según la acción que se tome. Pero la responsabilidad es la diferencia entre una plataforma y entre un medio de comunicación. Y vamos a otro elemento, caso WhatsApp, que va a comenzar a sonar otra vez la primera semana de febrero. WhatsApp, cuando anuncia de que va a tener acceso a esos datos,
pues comienzan los accionistas a decir, bueno, pero entonces ya WhatsApp no va a ser directamente una plataforma por medio de la cual se van a existir lazos de comunicación, sino WhatsApp va a tener entonces la figura de un medio de comunicación. Y como va a tener la figura de un medio de comunicación, puede existir responsabilidad de sus accionistas. Y como puede existir responsabilidad de sus accionistas, pues vamos a comenzar a vender las acciones porque no nos interesa estar allí. Y WhatsApp en 2 días, o esta plataforma WhatsApp en 2 días, en la bolsa perdió más de 5.760 millones de dólares, producto de la venta de accionistas nerviosos, o tal vez no nerviosos, sino bien asesorados, que entendieron de que si cambiamos de plataforma a medio de comunicación, pues puede existir responsabilidad, y las responsabilidades desde el punto de vista civil, por ejemplo, pueden ser demandas multimillonarias. Seguimos entonces, 229, revelación ilegal de base de datos, 1 a 3 años. 230, interceptación ilegal de datos, de 3 a 5 años en Ecuador. Transferencia electrónica de activo patrimonial, de 3 a 5 años. Aquí estamos directamente en lo que en mi país llamamos transferencias ilegales, ¿sí? Una transferencia de dinero, esta transferencia electrónica de un activo patrimonial. El 232, ataque a la integridad de sistemas informáticos. Estos los llamados hackers. Recuerden que estos hackers, solo como una nota de color, los hackers, hay algunos que denominan el hacker blanco y el hacker negro, el black hat o el white hat, el sombrero negro o el sombrero blanco. El sombrero negro generalmente se dedica por una cuestión de satisfacción, de placer, con intereses políticos, con intereses militares, de seguridad, de economía. Vaya usted a saber, a atacar sistemas informáticos, ¿sí? Con la intención de hacer daño, de penetrar en la seguridad de estos sistemas informáticos, ingresar a estos sistemas informáticos, extraer información, colocar información que tenga acceso al público diferente a la que realmente se emite. Y hay otro tipo de hacker, que serían los hackers blancos, que son como que no es el lado oscuro de la fuerza, sino son aquellos que se dedican con sus habilidades informáticas a demostrar que los sistemas informáticos son vulnerables, y estos son utilizados por compañías para revisar la seguridad de sus sistemas informáticos y poder crear muros que protejan esos sistemas. O algunos dicen, conseguimos esta falla dentro de su sistema, se comunican con la organización y venden el hecho de haber prestado ese servicio. Otro de los delitos, veo por aquí, delitos contra la información pública reservada legalmente. Este incluso tiene una pena superior de 5 a 7 años. El acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, en 234. Dentro de este tipo penal, por lo menos en Ecuador, pudiese entrar la responsabilidad de todos aquellos, hoy llaman en manera jocosa dentro de las redes sociales, en los memes, de las tóxicas o el tóxico, ese que está siempre, ese tóxico que tal vez lo hace como una cuestión de gracia, el acceso a estas plataformas o a estas redes sociales de telecomunicaciones sin tener el conocimiento de la persona, pues pudiera incluso enmarcarse, según cómo sea la acción, dentro de este tipo penal. Ahora bien, esa es la sección, como bien lo decía el compañero Valdivieso, que está dentro del Código Orgánico Integral Penal en la República del Ecuador, que habla directamente de delitos informáticos, pero existen otros, ¿sí? Como bien lo decía él, no es para menospreciar los otros que están allí, esto es una sección especial y que va directamente relacionada con el manejo de datos, información, situaciones intangibles, lo que en comercio electrónico nosotros llamaríamos comercio electrónico directo, porque no hay elementos físicos, sino los datos están alojados en un sistema, están alojados en una memoria, están alojados en una central. En cambio, estos delitos que vamos a nombrar ahora, tal vez no están dentro de ese capítulo, pero utilizan las redes, utilizan la telemática, utilizan la informática, utilizan las nuevas tecnologías de la información
y las comunicaciones, y están dentro de su legislación. Así tenemos el artículo 174, que habla de la oferta de servicios sexuales, el primero que hablábamos, con menores de 18 años por medios electrónicos de 7 a 10 años. De hecho, al momento de revisar ese artículo también se ampliaba cuando se utilizaban personas de más de 75 años. Miren este tipo penal. Se habla de personas de más de 75 años y de personas de menores. ¿Por qué se tocan los menores y por qué se toca o el legislador regula y protege a los menores? Tal vez todos tenemos la respuesta: por la falta de discernimiento y de madurez a la hora de discernir entre situaciones que pudiesen ser perjudiciales para su imagen, para su integridad física, para su integridad mental, para su salud. Pero también se colocan personas mayores de 75 años. Por ejemplo, eso es algo que en Venezuela no está. En Venezuela no se encuentra regulado, porque después de que cumple los 18 años, pues ya eres responsable, ya eres considerado un ciudadano, y de ahí en adelante, a menos que exista una decisión donde se diga que tú eres o que no estás en tus capacidades mentales, pues sigues con el pleno uso de tus facultades y pudiese en todo caso utilizar estas plataformas. Pero allí habla de que cuando se utilicen de mayores de 75 años, el legislador está tratando de proteger este tipo de población vulnerable que tal vez pudiese tener comprometida o no lo que es su discernimiento. Y la pena es de 7 a 10 años. Fuerte. El 178. Ajá, ¿alguien quiere intervenir? Adelante. Escuché a alguien por allí. De todas formas, muchachos, la misma dinámica. La idea es que el que quiera ir interviniendo, ¿todos me escuchan? ¿Ok? Perfecto. Me dice, gracias, Jefferson. Me dicen que la comunicación se cortó. Sí, ya repito. Ok. No sé a partir de qué momento se cortó, pero estábamos hablando, como les decía, del 174. En el 174 está regulada por aquello del discernimiento de los menores de edad, el hecho de oferta de servicios sexuales con menores de 18 años. Y por allí veía también que aparecían los mayores de 75. Les decía que pues, tal vez porque se cortó la comunicación. Ok. Gracias, Joana. ¿Me escuchan ahorita? Y si quieren, intervengan directamente para yo poderlos escuchar. El que quiera intervenir, me apoya con eso. Doctor, buenos días. Una consultita. Dígame. Con respecto a los delitos sexuales, las páginas web, bueno, digamos en este caso, las páginas de servicios sexuales en las que actúan, digamos, ya personas mayores de edad, ¿esto también se le puede considerar como un delito o no? Haciendo referencia a lo que usted mencionó anteriormente, del uso a través de menores de edad. Perfecto. Fíjate que el que estábamos tocando, que es el 174, habla solamente de oferta de servicios sexuales. Oferta de servicios sexuales, ¿sí? La violación a la intimidad o la publicación, déjenme un momento, voy a ir buscando allí, por eso pierdo la mirada, voy a ir buscando el COIP para que vayan directamente a eso. Las personas adultas pueden participar en ello, pero como les decía, me llamó bastante la atención y me pareció un acierto el hecho de que el legislador incluyera personas mayores de 75 años. ¿Cuándo hay inconveniente de personas mayores de edad, de personas mayores de 18 años? ¿Cuándo pudiera considerarse delito? Primero, cuando tiene los elementos que vimos en la primera clase, cuando está tipificado. Para que esté tipificado tiene que estar en la norma. Entonces pudiese que que esté tipificado y pueda ser considerado delito. Ahora, una persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales, donde no incurra en ninguna situación que está prevista, en este caso, en el Código Orgánico Integral Penal, no es considerado delito, puede participar. Por ejemplo, les digo casos venezolanos. Mientras esa persona sea mayor de edad, participe de ese tipo de actos, por decir, de venta de pornografía, donde ellos participen, si no utilizan animales, si no utilizan niños,
Y donde no se publiquen en sitios indebidos, pues es una cuestión que no es legal, al menos en este país. Vemos mucho, vamos a hablar más, al ejemplo. No sé... Doctor, no sé si puede verificar, si usted tiene el Código Orgánico Integral Penal abierto, puede verificar lo que estaba diciendo el compañero en el artículo 103. Voy a buscarlo. Sí, es que lo tengo en digital. Reviste en el artículo 103. Perfecto. Habla sobre lo que el compañero estaba consultando. De todas maneras, ya que usted lo tiene en las manos, si quiere, con todo gusto, puede leerlo mientras ubicamos aquí el código. El 103, ¿me dice? Sí, el 103, 103. Habla sobre la pornografía con utilización de niños, niñas o adolescentes. Perfecto. Específicamente da lo que es la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita, edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, será sancionado con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Da una excepción, da un agravante que si la víctima además sufre de algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, será sancionada con una pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Perfecto, excelente aporte, pero fíjense algo. No sé si me escuchan. ¿Aló? Ajá. Fíjense algo. Allí habla de difusión de material pornográfico con menores de edad. Y ese material pornográfico es considerado desde el punto de vista físico, ¿sí? Ahora es muy fácil difundirlo. Incluso esta herramienta hace de que se conecten de manera mucho más accesible a través de la utilización de las nuevas tecnologías. Pero habla directamente ya. Creo que el compañero preguntaba era sobre mayores de edad, pero excelente aporte. ¿Ok? Vamos aquí. El otro delito, uno de los que se conoce mucho o de los que se divulga mucho, es el hecho de la estafa. Lo consiguen ustedes en el 186. No sé ustedes, pero fue muy común en los últimos meses, al menos en Venezuela, y llegó varias veces a mi plataforma de WhatsApp, llegaba un mensaje de un número desconocido. Este mensaje de número desconocido, pues es la fulana María. Llegaba una persona y decía: hola, ¿cómo estás? Tiempo sin saber de ti. Soy María y cambié de número. Borra el otro y guarda este. Al ser María un nombre muy común, pues las personas entraban en confianza, guardaban el número, decían: ay, ¿qué pasó, María? ¿Cómo está tu mamá? Bien. Y pues entraban en un clima, si se quiere, de confianza en los minutos siguientes. Y como en nuestro país, pues se maneja la moneda oficial y también hay personas que de una u otra manera, pues apoyarse un poco y burlar un poco la inflación, pues compran divisas extranjeras. Y inmediatamente decía: mira, tengo un inconveniente y estoy vendiendo unos dólares, estoy vendiendo unos euros, y los ofrecía a un precio muy por debajo de lo que se ofrecía en el mercado. La gente, dentro de su ambición, pero también con su ignorancia, decía: ah, bueno, sí, yo te los compro o te los ayudo a vender. Se les ofrecía un tercero y de pronto, por solo ayudar a vender o por quedarse con algún porcentaje, pues la persona llegaba y le pedía los datos para hacerle una transferencia. Una vez que María estaba allí, pues ofrecían los datos de una cuenta bancaria, le hacían la transferencia a esa persona, y cuando iban a increparle a la María, que ellos creían que estaban comunicándose, pues resulta que no era, sino era un grupo de estafadores. Después esa María se convirtió en Ana, después la gente, a través de la información, por eso les decía que la herramienta no es lo que genera el delito. La herramienta es utilizada por una mente de un delincuente para generar el delito. Entonces, después que la gente comenzó a tener conocimiento de la estafa de María, pues ya cuando escribían: hola, soy María, pues la gente respondía: ay, ¿quién eres?
María, ¿y cómo está Jesús? Haciendo alguna referencia a esa parte religiosa. Si escribía Ana, entonces decían, ¿cuál Ana? Ana Frank. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está Holanda? ¿Cómo está la Segunda Guerra Mundial? Y cosas así. La gente ya lo tomaba desde el punto de vista jocoso, pero fue una estafa difundida y en la cual cayó gran parte de los ciudadanos venezolanos. Precisamente quería acotarles algo, estimados participantes. Una vez terminemos este encuentro sincrónico, vamos a seguir por el espacio de 3-4 días a través del grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp ya lo vamos a hacer un poco más dinámico y un poco más, si se quiere, más coloquial. No van a ser encuentros sincrónicos como este en el que todos tienen que estar pendientes del teléfono, sino yo les voy a ir subiendo casos, videos de algunos tipos de delitos informáticos, les voy a subir algunas publicaciones del Ministerio Público venezolano o la Fiscalía venezolana, en donde hace advertencias a este tipo de correo de phishing y a detenciones que se han hecho con este tipo de delitos informáticos. Algunas noticias de algunos hackers que, como les decía en la primera clase, no tenían como figuración o como motivación el hecho de aprovecharse económicamente, como este hacker israelí que hackeó varios bancos a nivel mundial y no se quedó ni con $1, sino repartió más de $200 millones en diferentes ONG y en diferentes fundaciones. Es delito, a pesar de que tenga esa fundamentación. Entonces, eso lo vamos a hacer luego a través de la plataforma del WhatsApp. Quiero terminar de revisar para que ustedes puntualicen. Recuerden, estafa de 5 a 7 años, 186 también. El 190 habla de la apropiación fraudulenta por medios electrónicos de 1 a 3 años. Esto es Ecuador. 191, reprogramación o modificación de información de equipos de terminales móviles de 1 a 3 años. Es muy común que en la medida de que fueron comenzando los smartphones a salir, incluso los teléfonos celulares, pues el robo de celulares era algo que se veía constantemente. Las compañías de teléfono, para no hacer de que los usuarios pues dejaran de comprar y brindar ese valor agregado, pues comenzaron a colocar sistemas de seguridad para que el teléfono, pues a pesar de que fuese robado, pues no pudiese ser utilizado por otras personas. Entonces, códigos como el código email para evitar que una vez que el teléfono es robado pueda ser utilizado por la otra persona, operadoras que bloquean el teléfono dentro de esto, pero como existe esa norma o como existe esa herramienta para evitar que se robe, pues también existen personas que hacen esto, reprogramación o modificación de información en equipos terminales móviles. Entonces lo hackean, cambian el email o hacen cualquier otra cosa de tal forma de que ese teléfono lo pueda utilizar la persona que está adquiriendo, y con eso también está cayendo en delito, está adquiriendo bienes que provienen del delito. 192, intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles de 1 a 3 años. Aquí es donde les decía que incurrían esas personas. El 193, reemplazo de identificación de terminales móviles, comercialización ilícita de terminales móviles, infraestructura ilícita. Todo esto es 193, 194, 195. Y allí, pues, podemos después realizar los que les decía, o lo que nos decía el compañero, que están dentro del articulado. Esto lo podemos contrastar con lo que es la Ley Especial de Delitos Informáticos, que es la ley que rige única y exclusivamente los delitos informáticos en Venezuela. Más allá de ser una normativa especial, pues es el hecho de agrupar este tipo de delitos, pero amarra de brazos al legislador y sobre todo a los operarios de justicia, en el sentido de que solamente están allí. Aquí también regulamos el acceso indebido a lo que son sistemas informáticos, sabotaje de daños a sistemas. Esto lo regulamos nosotros a través de un capítulo que utilizan sistemas de tecnologías de información. El favorecimiento culposo o sabotaje del daño a estos sistemas informáticos está regulado en Venezuela. El acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos es otro de los elementos que se encuentran tipificados en nuestro país. La posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje
el espionaje informático, se le da una regulación especial a lo que es este espionaje a través de medios telemáticos o medios informáticos, la falsificación de documentos utilizando tecnologías o telemática, también lo que es hurto, fraude, obtención indebida de servicios, posesión de equipos para falsificaciones, provisión indebida de bienes o servicios, todos estos tipificaciones de acciones que pudieran ser consideradas delictivas. Bien, para no aburrirnos, me gustaría escuchar alguna anécdota directamente de ustedes donde les llame la atención la utilización de medios electrónicos o de tecnologías de la información y las comunicaciones y donde se identifiquen delitos para poder compartirlos con todos y de repente hacer una introducción a lo que será ese intercambio de información que vamos a tener a través de WhatsApp. Los escucho. A ver, uno de ustedes. Doctor, buenos días. Buenos días. Adelante, Edgar. Sí, buenos días con todos los compañeros. Por comentarle algo de eso referente a las estafas. En una ocasión, una anécdota que pasó recientemente, que se estaban haciendo las estafas, digamos, hasta en las casas de los vehículos. Creo que en las redes sociales hay bastante de eso, que ofertan los vehículos para comprar para pagar letras más económicas que piden los bancos. Entonces, en ese tipo de estafas también se están adentrando algunas casas de que, digamos, son ficticias con nombres que ni existen. Y entonces había un poco, ¿no? Aquí en el Ecuador, que había salido hasta en los canales, manifestó esa persona que habían denunciado en la fiscalía y que debían más o menos un monto de estafa de personas, de cientos de personas, que llegaba a un monto de $2 millones, que les ofrecían vehículos que les van a dar con una entrada mínima y que tenían que pagar poco a poco a cuántos años. Esta casa, supuestamente casa de vehículos, les enganchaba a las personas indicándoles que tienen que depositar más o menos unos $1,000, así de cada persona $1,000 o $2,000 para un vehículo que ellos eligieran, y que tiene que pagar en el transcurso de unos meses y que más o menos dentro de unos 6 meses a un año y el vehículo ya estaba en las manos de la persona que solicitaba ese vehículo. Perfecto, Edgar. No te desconectes. Pero nunca... Ajá, sí. Edgar, una pregunta. ¿Qué diferencia ves tú de estafa por medios electrónicos a una estafa donde no se utilice la computadora, ni el internet, ni nada de eso? ¿Qué diferencias puede haber? Más allá de la utilización de esos recursos. La diferencia sería que no sería solo virtual, sino también era, digamos, Física, les sí. enganchaba física y virtual, porque les decían que depositen, que hagan los depósitos y que luego vengan a ver el vehículo, pero hasta eso ya la casa esa comercial se mudaba, se cambiaba de local, se cambiaba. O nunca tenía su sede física donde realmente decía. Y en dos personas había montos de $2 millones a cada usuario, a cada persona que quería hacer uso de este vehículo. Cualquier carro que querían, tenían depositado $4,000, $5,000, $7,000. Fuerte, sí, fuerte. Entonces decía que había como $2 millones de estafa a cientos de personas y que muchos de ellos seguían el trámite, pero la fiscalía decía que no hace nada, no dice nada. Y algunos ya por último les decían que esa casa que ya les lograban localizar en otro lugar, tanto buscarles, decían que venga para que recupere, si depuesto unos 5,000, venga, le devuelve los 2,500, la mitad, pero en el transcurso de 6 a 8 meses. Y a la final que algunas personas ya se hacían al dolor y mejor lo dejaban ahí. Sí. Pero yo digo que hay una anécdota para eso. Todo esto es por muchas de las veces queremos ahorrar, queremos economizar, y las estafas se dan por eso, porque ofrecen un producto muchísimo más barato de lo normal y la persona dice, no, está más barato, yo quiero ahorrarme un poquito, voy a adquirir este producto, voy a hacer el depósito, y luego no les dan ni el producto y les estafan hasta el dinero. Es por la codicia también de las personas. Totalmente de acuerdo. La codicia, nosotros llamamos aquí viveza criolla, en Colombia le dicen malicia indígena, aquella de saltarme los trámites regulares y querer obtener beneficios. Pero si nosotros agarramos esta estafa por medios electrónicos, que me dice que también estaba en aspectos físicos, pero si agarramos esta estafa por medios electrónicos y la comparamos con cualquier otra estafa donde no se utilicen medios electrónicos, nos damos cuenta que la tipificación del delito, los elementos
el ánimo de obtener recursos a través del engaño es el mismo. Entonces, el canal electrónico es el que podría decir es una estafa a través de medios electrónicos y la gente comienza a satanizar esta herramienta que son las nuevas tecnologías. Pero el delito es el mismo, está la estafa. ¿Y qué pasa con este tipo de estafas? ¿Sí? Que las nuevas tecnologías lo que me permiten es poder estar resguardado, estar detrás de esta fachada de las nuevas tecnologías y decir, bueno, de repente puedo llegar a más personas. Esa sería una de los elementos a considerar allí. Gracias, Edgar. ¿Alguien más que quiera compartir algún elemento de estos? Nos quedan 10 minutos. Estimado docente, compañeros, buenos días. Buenos días. Sí, tengo una pequeña inquietud con respecto a ahora el boom, no sé si, bueno, aquí en Ecuador hemos visto diferentes plataformas que están ofertando diferentes divisas electrónicas. Esto es diferente a cambio de ganar un interés, de que usted deposita un dinero. No sé si sea el mismo caso que se da en Venezuela. En tal virtud, el momento que ciertas plataformas que absorben estos dineros y supuestamente les hacen ganar un cierto interés. En el caso que de aquí a unos meses desaparezca esa plataforma, ¿cuál es el organismo rector o ante dónde se podrían presentar este tipo de denuncias? Eso con respecto a mi pregunta, estimado docente. Bien, lo principal es a cualquier organismo de seguridad, pero por lo menos en Venezuela el indicado para poder ir a colocar ese tipo de denuncias es el Ministerio Público o la Fiscalía, que es el encargado de llevar el brazo ejecutor dentro de lo que es la acción penal. Este tipo de estafas es conocido dentro del mundo de las estafas o del estudio de los delitos como el esquema Ponzi. Y son estos esquemas piramidales, donde te dicen, bueno, ingresas con determinada cantidad vamos a poner números, con $10. Tú ingresas con $10 y debes buscar a 3 personas más que sean inversores, que quieran ser su propio jefe, que quieran, y comienzan a tenerte dentro de este esquema piramidal donde tú tienes que buscar 3 personas, que esas 3 personas cada una ingrese también con $10. Pero después esas 3 personas que tú buscaste tienen que buscar 3 personas más. Entonces ya entraste y tienes que buscar 3, van 4, y cada una de esas 3 personas tiene que buscar 3 más, serían 9, y 4, 13. Entonces ya tenemos a 13 personas involucradas, y de esas nuevas personas, de esas 9 personas tienen que buscar 3 más, entonces ya llegaremos a 27 personas, y esas 27 tienen que buscar a 3 más. ¿Y cuándo se derrumba esa pirámide? Cuando de un momento a otro dejan de buscar las personas. Y sí, te dicen tienes intereses, según las personas que vayan ingresándose. Ese es un esquema piramidal. Lo utilizan con el ingreso de dinero, pero también lo vemos dentro de muchas multinacionales que ofrecen productos de belleza, ofrecen alguna, y no voy a nombrar directamente para no herir susceptibilidades, pero utilizan este tipo de sistemas, ¿no? Ingresas tú, compras una caja, pero después tienes que ingresar a 5 personas más y que cada una de esas 5 personas ingresen 5 y que cada uno de ellos, el porcentaje de ganancia que van a tener, pues te van a quedar a ti y también le va a quedar al de arriba. Entonces este es un esquema piramidal, es un esquema Ponzi. Voy a compartirles un documento a través del WhatsApp o noticias. Yo quiero hacerlo muy práctico. A través del WhatsApp vamos a compartir solamente noticias relacionadas con este tipo de estafas. Si ustedes revisan lo que es un esquema Ponzi, pues cuando vemos ese esquema piramidal, después identifican cualquier otro tipo de estafa que se pueda realizar. ¿Alguien más para que no se me quede nadie por fuera? Nos quedan unos 8 minutos. Doctor, buenos días, ¿no? Buenos días. Adelante, amigo Marco. Bueno, acotando con mi compañero lo que ha dicho, hoy en día esa es la figura que ahorita por esto de que se está viendo bastante lo que es esta plataforma que se llama las famosas inversiones, que ganan un porcentaje de interés. Pero en sí, yo creo, a mi punto de vista, ¿no?, que una vez que uno ingresa a otras personas, siempre esa persona a la que ingresó se va a ir con quien le dio o lo ingresó, como un referido prácticamente. O sea, prácticamente está siendo ahí cómplice del mismo hecho de lo que está haciendo el que está más arriba. Pero Exacto. Nunca se va a ver la persona que está liderando. Manejando los hilos, sí. Más bien, esa es la figura jurídica que vendría ahí.
porque usted me ofreció esa plataforma que iba a ganar, yo me voy con usted y usted tiene que pagarme el dinero. Claro, es correcto, es correcto. Pero fíjate que al momento de ingresar, te dicen, tú tienes ese porcentaje de ganancia, siempre y cuando atraigas a tantas personas. Y cuando ustedes escuchen, no es una pirámide. Cuando ustedes escuchen que la persona diga que no es una pirámide, corran, corran porque está allí. Pero ¿cuál es vamos a analizarlo ahora más fríamente. ¿Cuál es el detalle con esto? Sigue siendo una estafa planificada, pero una estafa que tiene muchísimos años. Esto no es algo nuevo, que se va adaptando a las nuevas necesidades y se vende de otra manera, sí. Pero es una estafa, un actuar, una metodología que ya está predefinida y que se ha venido desarrollando durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿dónde está el detalle? En saber identificarla. En saber identificarla primero para no ser víctima. Es lo primero, nosotros no queremos ser víctimas y siempre que nos ofrecen grandes cantidades de ganancia, pues llama la atención. Pero también para desde el punto de vista de las personas que tenemos que ser operadores de justicia, las personas que tenemos que garantizar, primero, por ejemplo, en el caso académico, divulgar el hecho del conocimiento y de manejar las herramientas para evitar, para prevenir, pero también para castigar cuando se cometen este tipo de delitos. Tenemos que identificarlos y conocer las características. Cerramos con alguno de ustedes que quiera intervenir, por favor. Buenos días, doctor Ernesto Basante le saluda. Perfecto, adelante Ernesto. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos los compañeros, a usted, doctor. También una reflexión, más que todo una forma de estafa que se está evidenciando aquí en el Ecuador es en las cuentas de ahorros. Se me una plataforma, por ejemplo, Globo, que le hace un retiro de dinero de la cuenta y le hace una transferencia de ida y de vuelta, cuando nunca se utiliza esas plataformas. Okay. Entonces, se hizo, por ejemplo, una denuncia al banco, directamente al banco El Pichincha, en donde que ellos decían que, lógicamente, vaya primero a hacer un reclamo a la plataforma de Globo. Acá en Quito, la plataforma de Globo no tiene sucursal, o la sucursal que había está cerrada, y data en el internet una sucursal fuera del país. Ese tipo de robos o de delitos se está cometiendo acá. La pregunta sería, ¿cuál sería el trámite pertinente o lo coherente para recaudar o recuperar ese dinero? Porque exactamente hay un retiro de una cuenta de una persona y eso es real. Perfecto. Pero una plataforma como el Globo, y no está aquí en el país, ¿contra quién voy? Perfecto. Fíjate, una de las preguntas dice, ajá, ¿y cómo hago para recuperar mi dinero? Pero la primera acción es acabar con que no me quiten más dinero. Entonces vamos a revisar, no voy a decir nombres, pero vamos a revisar el caso, vamos a revisar específicamente qué pasó antes de que me quitaran ese dinero. ¿Qué pasó antes de que hubiese una sustracción, una transferencia ilegal de fondos de mi cuenta de ahorros? ¿De dónde salieron los datos? Fíjense, hablamos al principio de datos. No, el banco no realiza el débito. Perfecto, pero de algún lado debieron saber los datos de mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito, en este caso para una cuenta de ahorro, los datos de mi cuenta de ahorros. Y debe haber una autorización de parte del usuario que tiene eso. Entonces, ese es el origen, porque obviamente queremos recuperar nuestro dinero ante un servicio que no utilizamos y que no nos fue prestado, que no autorizamos. Pero vamos a ver más allá, porque el delito se puede repetir en un futuro. Entonces, lo primero que debemos nosotros revisar es cómo obtuvieron nuestros datos, cómo esa base de datos o cómo esos datos personales llegaron a la base de datos de esta compañía Globo. Y si hay autorización para que esa compañía Globo los tenga. Entonces, ¿cómo llegaron esos datos allá? Eso es lo primero que deberíamos nosotros en el banco reclamar. Y si es posible, solicitar que se cambien. Dígame, Valdivieso, adelante. Mi coronel, ¿cómo está? Muy buenos días. Si usted realiza compras, mi coronel, dentro de, por ejemplo, manda a pedir comida o cosas así, usted tiene que fijarse, mi coronel, que la persona que a usted le va, por ejemplo, ingresar la tarjeta, porque
muchas veces no se tiene efectivo y se paga con tarjeta. Ellos tienen el DataFast para receptar la tarjeta de crédito. Muchas veces, o lo que se está haciendo, he visto bastantes casos de que usted hace la compra y va a pagar un KFC, una hamburguesa, lo que sea, va a pagar y hace un duplicado de lo que es la tarjeta electrónica, de la tarjeta de débito o de crédito, y que usted ingrese el código, le dice ingrese la tarjeta de crédito, ingrese el código, y le dicen cómo es muchas veces hay casos que dice, ¿desea voucher? Le dice, no, ahí está bien, muchas gracias, y por X razón. Entonces, ahí se genera el débito cuando le hacen la clonación de la tarjeta. O a su vez, ingresó a una página, X página, a realizar una compra de comida, de algún artículo, de una computadora, cualquier cosa, y le dieron una página falsa, muy similar al original, y usted ingresó sus datos ahí y le están realizando el débito. Lo que tiene que hacer, lastimosamente, una vez que uno autoriza eso, la superintendencia de bancos es muy clara y dice que no pueden hacer absolutamente nada si es que el usuario da la autorización de consentimiento. Lo que debe hacer es hacer una solicitud al banco diciendo que por favor eviten, o sea, que se elimine el débito de tal o cual número de cuenta. O sea, diga, por favor, quiero cancelar esta tarjeta y que me debiten de esta tarjeta. O quiero que me cancelen la suscripción o lo que sea del servicio que usted está prestando para que ya no le sigan debitando. Perfecto. Sí, como les decía, importante ver de dónde salieron mis datos. Muchas veces nosotros, incluso para compras sencillas, suministramos los datos de compra y esos datos quedaron almacenados allí. Y si esa compañía no tiene los suficientes mecanismos de seguridad electrónicos para que esos datos no pueda ingresar un tercero a llevarlos, o de repente venden esos datos, comienzan estos defalcos, estas estafas. Entonces, importante ver cómo obtuvieron mis datos, porque de una u otra manera, pues, obtuvieron los datos. Decirle al banco, como bien lo decía el compañero, pues, que tienen que frenar, porque no es tan solo recuperar el dinero ahí, es evitar que sigan cometiendo ese tipo de delitos. Y pues ya lo otro tiene que ver con el orden público internacional, el hecho de que estas compañías generalmente tienen base en países diferentes al donde se cometen los delitos, y allí entra en conflicto lo que son las normativas, pero eso es algo de otra asignatura. Bueno, en estos últimos 3 minutos, de verdad que ha sido un placer para mí compartir con ustedes esta asignatura. Los impulso a que continúen con las diferentes asignaturas. Ya vamos avanzando. Dense ustedes cuenta de que hace algunos meses pues no tenían tanto adelanto desde el punto de vista académico. Lo importante con el IESIP es que aquí no paramos, continuamos formándonos, eso sí, cuidando nuestra salud, cuidando las medidas de bioseguridad. Yo por aquí tengo, miren, los respectivos barbijos, los tapabocas, para continuar eso. Los impulso a que lo hagan, cuídense mucho, deseo de corazón que sigan creciendo académicamente, que sigan creciendo profesionalmente, pero también deseo que se mantengan con salud para que puedan llegar al final de esta carrera y obtener el preciado título. Seguimos en contacto por WhatsApp. Por favor, alguien de los que no haya intervenido, que quiera aportar algo en estos últimos 2 minutos, me gustaría escucharlos. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar dentro de lo que ha sido la asignatura? ¿O qué fue lo que más les gustó? Nadie. Sí, gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Cristian Flores les saluda. De igual manera a todos los participantes. Es una asignatura, como dice, muy importante y que debemos de estar a la par de la tecnología. Cada vez va avanzando y se van sofisticando las estafas. De igual manera, lo que hoy nos parece novedoso, luego será ya pasado, pero va a haber nuevas modalidades que van a seguir avanzando, como igual el avance de la tecnología, y tener muy en cuenta de no ser ambiciosos o ver cosas que estén extremadamente baratas, porque siempre hay una alerta ahí que cuidarnos de esa manera. Gracias, doctor. Bueno. Cierra el micrófono, Cristian, gracias. ¿Se acabó el tiempo ya? ¿Sí? ¿Alguien más? Por 30 segundos.
¿No? Bueno, seguimos en contacto entonces a través de la plataforma de WhatsApp. Vamos a tratar de ahí hacerlo mucho Estimado más tutor, coloquial. buenos días. Buenos días, adelante, Ana. Alce la mano. Ana dice adelante. Ana, tranquila, la escucho. No sé si es Ana, pero el nombre que está allí es Ana. Estimado tutor, buenos días. Buenos días, adelante. Sí, tutor, buenos días. Sí, el último tema me parece muy interesante por lo que estamos nosotros en el aprendizaje y sería nosotros en tanto conocimiento que estamos adquiriendo gracias a usted que caigamos en eso, en tantas estafas como las tarjetas de crédito o esas aplicaciones para ganar intereses como esos bitcoins. Entonces sí me parece muy interesante que adquiramos este tipo de temas. Perfecto. Bien, ojo, los bitcoins y las criptomonedas tienen un manejo diferente y no se trata de una estafa si sabemos utilizarlas. Eso es otro tema. Nos vemos a través del WhatsApp. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Cualquier cosita, cualquier aporte lo vamos a recibir a través del WhatsApp. Allí están ingresadas las autoridades de la universidad y pues de una u otra manera pues también hacen un monitoreo a lo que ha sido el seguimiento del conocimiento y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias por estar allí. Nos continuamos por allá. Hasta luego.